Hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan, una mirada al Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar en el capítulo 13 de Juan. Ahora nos toca el capítulo 13. Abre tu Biblia, Juan 13, versículo 1. Ahí es donde vamos a empezar esta mañana en esta enseñanza. En este capítulo vamos a ver algunos eventos poderosos. La cosa más importante tal vez que vemos aquí al principio del capítulo es este momento cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos. Entonces aquí llegamos a este momento en la vida de Jesús y con sus discípulos se está acercando más a su muerte y su resurrección y en la última semana básicamente de la vida de Jesús. Pero vemos aquí al principio y vamos a tomar un tiempo para hablar un poco sobre este evento que sucede cuando Jesús lava los pies de los discípulos. También en este mismo capítulo vemos el apóstol Juan que está recostado con su cabeza sobre el pecho de Jesús. Vamos a hablar un poco de lo que significa este principio. Y también vemos a Jesús anunciando que ya es su tiempo para volver al Padre. Al final de este capítulo Jesús está confirmando que Pedro lo va a negar. Entonces, el evento que queremos ver aquí al principio, que vamos a ver, es Jesús lavando los pies de los discípulos. Y es lo que Jesús hace, muestra su gran humildad, la gran humildad de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, este acto, lo que Jesús hace en lavar los pies de sus discípulos, muestra la gran humildad de Dios y en inclinarse a donde nosotros estamos para relacionarse con nosotros. ¿No? Entonces, aquí empezando en Juan capítulo 13, el primer versículo, en aquellos tiempos, en aquel lugar en Palestina, era necesario el lavamiento de los pies porque las calles estaban llenas de polvo, las personas usaban sandalias sin calcetines, ¿no? Entonces, era una señal de honor para un anfitrión, proveer un siervo o alguien para lavar los pies de los invitados. Entonces era en realidad considerado una falta de hospitalidad no hacerlo. Entonces algo muy importante en el tiempo, en el lugar. Entonces mira lo que dice en el versículo 1, Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, subraya eso, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Varias cosas poderosas que podemos ver aquí desde el primer versículo. Pero Jesús entiende los tiempos, como nosotros deberíamos entender los tiempos. Una de las palabras para tiempo es kairos, que significa una ventana de oportunidad. Nosotros necesitamos reconocer, necesitamos aprovechar las ventanas de oportunidad que el Señor nos da. Yo creo que 2020 también, con todo lo que está sucediendo en el mundo, es una ventana de oportunidad que el Señor nos ha dado, nos está dando para poder crecer en nuestra relación con Él, enamorarnos más de Él. Entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesús, vemos, es una muestra de su gran amor, lo que Él hace también en este pasaje de lavar los pies de los discípulos, pero vemos que Él ama con un amor extravagante. Entonces, un amor ágape, es la palabra griega ágape, que significa el amor especial de Dios. Está hablando de un amor sin condiciones. Está hablando de amar a los demás sin esperar algo de ellos, ¿no? Entonces vamos a ver, y la palabra nos dice que Él nos amó primero cuando éramos pecadores. Entonces, cuando alabamos, cuando adoramos, nuestra adoración es una respuesta al gran amor del Señor Jesús. Es para Él nuestra alabanza, no es para nadie más. Entonces, muchos no aman hasta el fin hoy en día, ¿no? Entonces, es por eso tan importante y ver quién es Jesús. Él los amó hasta el fin. Muchos hoy en día en este mundo, en esta cultura, solo están amando cuando están recibiendo amor. Entonces, mientras les conviene amar, el mundo nos enseña que debemos amar, pero el amor ágape de Dios, este amor especial de Dios, este nivel más
más alto del amor. Nos enseña a amar aun cuando no podemos recibir algo. Y ciertamente Jesús es un ejemplo vez tras vez del verdadero amor de Dios. Dios es amor, Jesús es amor. Y ese acto de demostrar amor y este acto de humillarse a tal punto, el Señor Jesús es un tremendo ejemplo para nosotros, y vemos lo que Jesús hace en este pasaje. Si nosotros queremos la imagen de Jesús en nuestra vida, necesitamos caminar en este tipo de amor. También en este año, con todo el sufrimiento en el mundo, el Señor nos ha dado oportunidades y nos está dando oportunidades para mostrar amor a los que tienen necesidad, para amar a los que tienen problemas y tienen enfermedades y necesitan cosas. Entonces yo creo que es un año también donde el Señor ha despertado, ha usado la situación en el mundo para despertar amor ágape en el corazón de muchas personas, y tenemos que seguir caminando adelante, de ahora en adelante, no solo que se quede en 2020, pero continuando en otros años. Tenemos que seguir creciendo en el amor ágape, tenemos que caminar con este estilo de vida de humildad, de mansedumbre que vemos en Jesús, y lo que hace en lavar los pies de los discípulos. Entonces Jesús lo hizo, entonces significa que para nosotros podemos hacerlo también, ¿no? Entonces déjame leer un poco aquí en Juan 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Entonces vemos la humildad y la mansedumbre de Jesús, de poder amar y servir a los demás, y es un gran ejemplo para nosotros. La palabra dice en Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra servir significa cuidar, atender, ministrar o ayudar. Entonces, tenemos que permitir que Jesús, a través del agua de su palabra, puede lavar nuestros pies que representan nuestro caminar. Necesitamos esta limpieza a través del agua de la palabra, y después nosotros tenemos que ser los instrumentos de Dios para lavar los pies de los demás, para ayudarles a lavar su caminar, su vida, igual con el agua de la palabra de Dios. Pero en este pasaje vemos la gran humildad de Jesús, y debemos y tenemos que seguir sus pasos. Entonces, una vez más, dice versículo 3, y quiero enfatizar algunas frases aquí porque necesitamos entender la naturaleza de la humildad. Y este versículo 3 nos muestra tres cosas que Jesús sabe, y son las mismas cosas que te va a ayudar a ti a caminar en humildad. Y mira, toma nota de esas tres cosas. En primer lugar, versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Es la primera cosa que Jesús sabe. Sabe que el Padre le había dado todas las cosas que Él tiene. Es exactamente lo que tú tienes que entender también. Para caminar en humildad, para caminar siguiendo los pasos del Señor Jesús, una de las cosas que tienes que entender es que el Padre ya te ha dado todas las cosas en las manos. Todo lo que tú necesitas, toda la habilidad, todas las fuerzas, todas las cosas que necesitamos, ya hemos recibido del Padre. Eso es algo que nos ayuda a caminar en humildad. También Jesús sabía, aquí dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Sabes? Cuando empezamos a ver y entender nuestra vida que hemos venido de Dios y también estamos en un proceso de regresar al Padre, eso nos ayuda a caminar en humildad, nos ayuda a no ser orgullosos, nos ayuda a servir a nuestro prójimo. Entonces sabemos que todo lo que tenemos viene del Padre, y Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos en nuestras manos. Tenemos que entender que hemos venido de Dios y estamos regresando
al Padre. Eso es lo que nos ayuda a servir a los demás, inclinarnos, humillarnos para servir a nuestro prójimo. Entonces Jesús muestra su humildad, muestra su corazón de servicio. El deseo de servir y sacrificar sin recibir nada de la otra persona. Entonces, la humildad, la verdadera humildad, nace de la revelación de nuestra identidad en el Padre. Entendemos quiénes somos en el Padre. Entonces, nace en nosotros la humildad, la mansedumbre, el servicio. Entonces, esta revelación que Jesús tiene aquí, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios y a Dios iba. Esta revelación que Jesús tiene nos libra también de la envidia, nos libra del orgullo en nuestra vida. Entonces, hay otro pasaje, quiero mencionar algunos más, en Marcos 9:35. En Marcos 9:35, la palabra de Dios dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El servidor de todos. ¿Sabes qué? La palabra servidor significa aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. A servir a las necesidades de los creyentes. Hermanos, en este momento, y mientras suceden más cosas en el mundo, mientras hay más señales de los últimos tiempos, más terremotos, más problemas, más pestes, más pandemias, cosas que van a estar sucediendo, tenemos que prepararnos porque vamos a tener una oportunidad que, como tenemos en este momento, vamos a tener la tarea de servir a las necesidades de los creyentes, no solo de los creyentes, pero las necesidades de cualquier persona, porque sirviéndoles en momentos difíciles puede ser un testimonio muy fuerte del amor del Señor Jesús. Entonces, como creyentes tenemos que buscar esas oportunidades, y Dios nos da esas oportunidades, nos ayuda con estas oportunidades de poder servir a otras personas, sí, a otros creyentes, pero también a otras personas que no son creyentes, que no caminen con el Señor Jesús. Pero tenemos la oportunidad cuando hay sufrimiento en el mundo, y eso es lo que los cristianos han hecho a través de la historia del mundo. Han estado allí siempre un remanente de cristianos caminando en el verdadero amor de Jesús para servir a su prójimo, para servir a los demás, para mostrar el amor de Jesús. Tenemos una gran oportunidad en este momento. Yo sé que mientras los años van pasando, vamos a tener más oportunidades de preocuparnos solo por nosotros mismos y ser orgullosos, o vamos a tener la oportunidad de humillarnos, de caminar en mansedumbre y servir a los demás que tienen necesidades en su vida. Jesús es el gran ejemplo que tenemos. Entonces, es uno de los actos más grandes de humildad que el mundo ha visto. El Hijo de Dios, quiero ponerlo en este contexto, el Hijo de Dios, sí, el Hijo de Dios lavando los pies de un humano. Es uno de los actos más grandes de humildad que el mundo ha visto. Jesús, quien es Dios, lavando los pies de un humano, lavando los pies de su creación. Entonces, entendemos cuán importante es este acto si entendemos quién es Jesús y qué es su lugar en el universo. Si entendemos cuán grande es su lugar en el universo, que Él es el Rey de Reyes, y después, aún con toda su grandeza, entender que Él se ha humillado a tal punto para lavar los pies de un humano. Es maravilloso, es asombroso. Entonces es la definición de la gracia, es la definición de la misericordia de nuestro Dios. Una de las definiciones de la palabra gracia es inclinarse en bondad hacia un inferior. Y sabemos que somos inferiores. Él es el Dios de todo el universo, pero Él, en su gracia, en su humildad, en su misericordia, Él decidió humillarse a donde nosotros estamos, inclinarse a nosotros, a nosotros como inferiores. Somos pequeños comparados con el tamaño del Dios que tenemos. Dios es grande, los cielos declaran su grandeza. Entonces es difícil para nosotros a veces entender por qué Jesús haría eso, pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos son más altos, ¿no? Entonces, pero todo para la gloria de Jesús. Jesús está enseñando a sus discípulos aquí.
en lavar sus pies, enseñar a sus discípulos, mostrarnos cómo vivir una vida de humildad. Estaba preparándoles para cumplir su ministerio. Entonces, los pies de los que llevan buenas nuevas necesitan ser lavados, y Jesús está lavando sus pies sabiendo todo lo que ellos iban a hacer después, la misión y la gran comisión que ellos tenían, y los pies representan nuestro caminar. Y tenemos que permitir que Jesús, a través del agua de su palabra, puede lavar nuestros pies, porque el agua representa la palabra de Dios, representa la presencia de Dios. Entonces, en el versículo 5, una vez más, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Queremos ser verdaderos discípulos. La palabra de Dios también nos dice, hemos visto en este Evangelio de Juan, que los verdaderos discípulos permanecen en la palabra de Dios. Pero mientras caminamos con Jesús, nos ensuciamos nuestro caminar, nuestros pies, pero Él está con nosotros y constantemente quiere lavar nuestros pies con agua, el agua de su presencia, el agua de su palabra. ¿No? Entonces comenzó a lavar los pies de los discípulos. Está hablando de iniciar una acción. Es un proceso, es algo hermoso que Jesús hace, y cada día quiere lavar tus pies, quiere lavar tu caminar. Dios quiere tratar con cada una cosa cada día en tu vida. Tenemos que permitir este proceso de santificación, del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Pero Jesús nos lava mientras estamos caminando con Él. En este proceso de caminar con Él, Él trae su agua, sus aguas vivas, que es su agente limpiador, que cambia y transforma nuestras vidas. Entonces comenzó a lavar los pies. La palabra lavar significa limpiar, significa purificar. Purificar es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Se acuerdan del pasaje en Efesios 5, 26 y 27? Hablando de la iglesia, hablando de la novia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Una iglesia que conoce la gloria de Dios y la presencia de Dios. No solo la omnipresencia de Dios, pero la presencia manifiesta, el peso de la gloria. Cuando tú sientes como un peso sobre tu vida y sabes que la presencia de Dios está en el lugar, esa es la iglesia que Jesús quiere, una iglesia gloriosa, una iglesia que está portando su presencia y su gloria. Y también dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si no tuviese mancha ni arruga, yo estoy feliz que es una revelación espiritual, Dios mío, porque ya estoy por cumplir 43 años en algunas semanas más, y algunas arrugas que están apareciendo aquí. Gloria a Dios, Señor, que es una revelación espiritual que dice, aún con eso en lo natural, lo que estamos tratando de hacer es ser una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, recibimos a Jesús y después empezamos a ser cambiados, transformados a través de su palabra. Entonces tenemos que permitir que Jesús lave nuestros pies, que puede lavar nuestro caminar diario con el agua de su palabra. Está hablando de la santificación, de la consagración, porque nos ensuciamos en el camino. Que es el pasaje en Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Entonces, Jesús nos está enseñando sobre la humildad, el servicio. Nos está enseñando de la necesidad de ser santificados y consagrados. La consagración significa una separación total al Señor. Entonces tenemos que ser separados del mundo, aunque seguimos viviendo en este mundo. No somos de este mundo, no tenemos que actuar como este mundo, no tenemos que hablar como este mundo. Tenemos que marcar una diferencia como cristianos, ser luz en medio de las tinieblas, pero en medio de esta situación somos separados del mundo, separados para Dios, apartados del mundo, apartados para Dios. Entonces la palabra consagración es muy importante.
porque significa la definición limpiar a alguien o algo del pecado y la impureza ritual, y entonces dedicar la persona o cosa para un propósito específico. Y yo lo veo a Jesús en este momento lavando los pies de los discípulos, dedicándolos para un propósito específico, sabiendo lo que viene en el futuro para ellos, porque Él es Alfa y Omega. Él conoce el fin desde el principio y dice, tengo que dedicarles, tengo que consagrarles, tengo que lavar su camino, porque hay un propósito específico que tengo para sus vidas. Entonces, estando en este proceso de santificación, de consagración, significa que primero tenemos que ser limpiados y después dedicados al Señor, dedicados para un propósito específico. Y Dios quiere usar tu voz, Dios quiere usar tu vida como instrumento en esta tierra, en el círculo de influencia que tú tienes. Puede ser solo tus hijos, puede ser solo tu familia, puede ser algunos amigos más. Sabes que la mayoría del ministerio y la administración se trata de entre grupos de 2, 3 personas. Estas conversaciones en un almuerzo o hablando con un vecino. Cada persona tiene un círculo de influencia. Y necesitamos aprovechar el círculo de influencia que tenemos para ser luces y voces para el Señor Jesús. Tenemos que consagrarnos a Él y ser dedicados para este propósito específico. Entonces Él quiere lavar nuestros pies. Entonces seguimos leyendo aquí. Porque cuando llega a Simón Pedro, en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Juan 13, 6. Y ahora versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y obvio, Simón le dijo, entonces, sino también manos y la cabeza, Señor, lávame todo. Y Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque está en este mismo capítulo Jesús va a declarar y va a señalar quién lo va a traicionar también un poco más tarde en este capítulo. Pero el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y los dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, bienaventurado significa bendito, feliz, afortunado. Entonces, permitiendo que Jesús nos lave con su palabra y siendo usado por Él para lavar los pies o lavar el caminar de otros con el agua de la palabra, trae felicidad y gozo a tu vida. No hay nada mejor que ver la palabra de Dios impactar otra vida y ver sus ojos abiertos recibiendo el amor y la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser, como dice aquí, si las hicieres, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Es la revelación que necesitamos. Y dice, no hablo de todos vosotros. Versículo 18, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando sucede creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, tremendo ejemplo, escena, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, una muestra tan grande de humildad, de mansedumbre, de servicio, de amar a su prójimo. Entonces,
solo mencionar algunas últimas cosas en este capítulo. Pero mira lo que dice en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces en este capítulo Juan 13 Jesús va a señalar quién es. Uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. Puedes imaginar la escena, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, hablando del apóstol Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Subraya eso porque quiero mencionar eso porque es un testimonio que queremos en nuestras vidas. Queremos tener nuestra cabeza recostada sobre el pecho de Jesús. ¿Qué significa? Que vamos a poder escuchar el latido del corazón del Rey. Jesús necesita una compañía de hombres y mujeres en estos últimos tiempos que tienen su cabeza recostada sobre su pecho porque necesitamos escuchar el latido de su corazón. Necesitamos escuchar los motivos y los deseos de su corazón. Entonces, de conocer los deseos del Rey es el testimonio que queremos en nuestras vidas. Y es un remanente que realmente va a estar buscando este nivel de intimidad con el Señor Jesús. Es lo que queremos cada día. También me encanta que dice versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Es como que Juan está tan cerca al corazón de Jesús y Pedro reconoce eso y dice: Juan, ya, habla con él. No sé qué señas usaba, pero Juan está tan cerca, pero el otro discípulo dice: ya, preguntarle, porque sabe que hay un acercamiento que Juan tiene a Jesús. Qué interesante que Pedro le pregunta a Juan para que él hable con el Señor Jesús. Entonces, yo estoy completamente cierto que cuando Jesús responde y dice, bueno, Juan dice: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Yo creo que está hablando con Juan. Aquel que yo diere el pan mojado, él es. No ha anunciado eso a todos. Entonces Juan sabía, después cuando Jesús le da el pan a Judas, Juan sabía quién era el traidor, ¿no? Entonces todos no sabían eso, pero qué interesante ver eso. Y solo déjame leer la última parte del capítulo. Después de que Judas sale, puedes leer esta parte, pero en el versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros poco tiempo. Me buscaráis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora y vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Mira versículo 34 y 35. Terminando este capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy. Subraya eso, que os améis unos a otros. Él ha dejado el ejemplo de amor, de servicio, de mansedumbre, de humildad. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y al final de este capítulo, Jesús nos deja un nuevo mandamiento de amarnos los unos a los otros y nos muestra claramente, hermanos, que la señal que muestra que somos verdaderos discípulos del Señor Jesús es si tenemos amor los unos con los otros. Te pregunto una vez más, este año, en este tiempo, si estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da para amar así. Si las personas tal vez han podido recibir un testimonio de Jesús a través de tu vida en este tiempo. Si a través de tu forma de amar has podido mostrar la luz de Jesús. Si es así, amén, gloria a Dios, porque tenemos que aprovechar estos tiempos. Entonces podemos verlo en momentos de sufrimiento, momentos de pruebas, de tribulaciones. Son oportunidades que tenemos como cristianos para caminar en este tipo de amor. Entonces, qué hermoso. En los últimos versículos ahí en este capítulo, Jesús confirma ahí que Pedro lo va a negar.
Quiero para terminar solo mostrarles algunas notas aquí que solo para recordar, si podemos resumir un poco de lo que vemos en este capítulo 13, pero hemos hablado sobre la humildad de Jesús. Qué gran ejemplo de la humildad, del servicio, de mansedumbre. También hemos visto que Jesús quiere lavar nuestro caminar y tenemos que caminar en el amor ágape de Dios. Un amor sin condiciones. Él quiere lavar tu caminar, tu vida cada día con el agua de su palabra. Hemos visto que tenemos que tener este testimonio de Juan, de recostar nuestra cabeza sobre el pecho de Jesús, porque vamos a poder escuchar el latido del corazón del Rey. Vamos a poder escuchar los deseos de su corazón. Y Jesús termina este capítulo 13 diciendo: un nuevo mandamiento te doy, tienes que amarse los unos a los otros. Tenemos que caminar el amor que Jesús nos ha mostrado. Tenemos que ser ejemplos de este mismo amor. Entonces, qué poderoso capítulo, el capítulo 13. Estamos en la última semana de la vida de Jesús aquí en todo lo que está contando Juan en este evangelio. Jesús va a entrar algunos capítulos dando algunas enseñanzas poderosas a sus discípulos, algunas de las últimas enseñanzas que Él da a sus discípulos. Pero gracias te doy, Jesús, por tu palabra, porque tu palabra trae luz, tu palabra trae sanidad, restauración y limpieza, purificación en nuestras vidas. Queremos ser dedicados a ti, queremos ser consagrados, Señor, para un propósito específico en nuestras vidas. Gracias por el gran ejemplo que tú nos das de amor, de servicio, de humildad, de mansedumbre. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, y queremos caminar en esos principios. Te damos gracias. Gracias por ser nuestro ejemplo, Rey Jesús. En tu nombre hoy oramos. Amén.